es un gusto recibir hoy dentro de las actividades de la Cátedra UNESCO Sinvestad sobre Educación Superior y Globalización a la doctora Ana Pereira. Ella tiene un doctorado por Flaxo, Argentina, en Ciencias Sociales y es investigadora y profesora en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, ¿no? En Argentina también. Es actualmente vicerrectora de la UNIP y su tema principal es profesionalización docente. De hecho, nos va a hablar conforme con el libro que escribimos bajo la coordinación de la doctora Véronique Attias sobre cuestiones que tienen que ver con el perfil tanto de formación como de actividades de los docentes en Argentina. Entonces, Ana, si estás de acuerdo, te voy a hacer algunas preguntas para organizar nuestra discusión y tu presentación. La primera tiene que ver con la oferta de formación para la constitución de un perfil de los docentes en Argentina. Entonces, en forma muy específica, quería saber dos cosas. Uno es cómo se planifica la oferta de formación docente inicial para dar respuestas a las necesidades del sistema educativo nacional y en forma más puntual, qué rol juega actualmente ante un escenario de cambios la formación permanente o continua en el desarrollo de la carrera docente. Bueno, muchas gracias, Silvi, por la invitación y por la presentación. Respecto a la pregunta de cómo dar respuesta o cómo se planifica la oferta de formación en Argentina, lo primero que hay que señalar es que la formación docente está organizada en dos subsistemas. Esto es algo diferente a otros países del Mercosur, por ejemplo, Brasil, en donde la formación docente es universitaria. En Argentina hay dos subsistemas, el sistema que proviene de las normales y el sistema de formación universitario. El sistema de los institutos de formación docente se encarga fundamentalmente de la formación de maestros para el nivel inicial y para el nivel primario y comparte con casi mitad y mitad la formación de profesores para el nivel secundario con las universidades, aunque las universidades forman docentes para el nivel secundario y superior. Esto, a su vez, en los años 90, con las reformas, la formación docente en los institutos se descentralizó y depende de cada una de las jurisdicciones. Y a su vez las universidades organizan su oferta formativa en torno a lo que se llaman los CEPRES, que son los consejos de planificación de la educación superior universitaria. Esto hace que sea muy difícil una planificación a nivel nacional y influyó, por supuesto, en que en el año 2008 se creara el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, con la idea de generar gobernabilidad y de planificar el sistema formador. Una de las primeras decisiones que tomó el INFOD fue la de obligar a las universidades a ajustarse a los lineamientos curriculares de la formación docente y adaptarse aún a las decisiones jurisdiccionales en función de su localización territorial. Sin embargo, las universidades se manejaron con autonomía y no se ajustaron ni curricularmente, y fue muy difícil planificar una oferta en función de estas dependencias jurisdiccionales diferentes. Por lo cual,
la situación hoy es que no hay una correspondencia muy ajustada entre oferta y demanda, y contamos, por ejemplo, con un exceso de profesores en algunas disciplinas como la educación física y una carencia en otras en las cuales el ejercicio docente no resulta tan atractivo como dedicarse a la profesión liberal, y como física, química, inglés, que son puestos docentes más demandados que títulos, gente formada. Esto hace también a que algunos docentes en ejercicio no tengan la titulación pedagógica correspondiente y estén cubiertos cargos con personas idóneas o con estudiantes avanzados de la formación docente en esas carreras. O sea, el desajuste continúa, no está resuelto. Actualmente la actual gestión reformuló la resolución primera del Infod de los lineamientos curriculares para la formación y está promoviendo, por ejemplo, la existencia de profesorados multidisciplinares. Esto es una propuesta muy reciente del año 2024, en vistas a que, por ejemplo, un profesor de matemática pueda dar clases de física o se forme a la vez en física o tenga formación en química y se pueda cubrir, digamos, con profesores con mayor formación las instancias que tienen como más déficit y más carencia. Me preguntabas también por la formación continua de docentes. La formación continua de docentes también está fragmentada, pero además muy mercantilizada. Aclaro a qué me refiero. Digamos, la formación continua de docentes tuvo una instancia nacional junto al proceso de creación del Infod. Unos años después, el Infod se creó en el año 2008, unos años después, hacia el 2013, se crea el primer Plan Nacional de Formación Docente Continua, que se llamó Nuestra Escuela. Era un plan que supuso el acuerdo de los sindicatos, de docentes, de los ministerios jurisdiccionales, bueno, un gran acuerdo en torno a dar una respuesta a nivel nacional que permitiera dar cuenta de la complejización del trabajo docente y de su acompañamiento con instancias formativas continuas. El plan ese, Nuestra Escuela, tuvo dos instancias, una instancia institucional con la idea de llegar a todas las instituciones y una instancia más a nivel individual con ofertas formativas que se intentó que fueran de carácter sistemático y no cursos pequeños que no lograban revertir el problema central de la enseñanza y de mejorar los logros educativos de los estudiantes. Bueno, luego hubo una segunda gestión, durante la gestión Cambiemos, ese plan de formación nacional se prolongó, pero se suprimieron las formaciones sistemáticas que eran básicamente postítulos de un poco de mayor duración, de unas 400, 600 horas, y se lo reemplazó por cursos y por ateneos, por instancias como muy cortas y muy prescriptivas en cuanto a tratar de que los docentes ejecutaran guías formativas o secuencias didácticas muy preestablecidas, muy descontextualizadas.
Eso en cuanto a las instancias nacionales. Luego existía una serie de formaciones desde las jurisdicciones que consisten en cursos cortos y que esos cursos cortos están muy ajustados a la normativa que se emplea para la permanencia en la carrera profesional. Entonces son cursos que no tienen la misma validación a escala nacional y que dependen de cada jurisdicción. Esto hace a que no exista una correspondencia válida a nivel nacional entre las ofertas de formación docente continua y sobre todo las sistemáticas y la carrera docente. Ese es un problema serio, difícil, pero que hay que resolver. Sí, yo creo que el panorama que esbozaste por muchos puntos se asemeja a lo que conocemos y tratamos de resolver en México sobre formación docente, ¿no? Uno es el tipo de instituciones que forman los maestros, si deben de ser escuelas normales o instituciones propiamente universitarias a través de programas específicos. O sea, México durante mucho tiempo tenía a las escuelas normales fuera del sistema universitario y las transformaron en instituciones de educación superior justamente para tratar de mejorar el perfil de competencias de los maestros. Entonces ahí hay toda una serie de problemáticas y de respuestas sobre las cuales hubo muchos intentos de solución, pero generalmente no estamos todavía formando a los egresados que requeriríamos, ¿no? Y creo que eso es otro tema, ¿no? Cómo asegurar una calidad en la formación de los estudiantes. Que la tendencia en América Latina es responsabilizar a los maestros, pero creo que es un problema mucho más complejo que solamente las competencias de los cuales ellos son titulares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema muy interesante al cual cada uno de los países intenta aportar respuestas, pero que todavía no podemos considerar como resuelto, ¿no? Entonces, eso me llevaría a hacerte una segunda pregunta, que tiene que ver con el papel de la evaluación de los docentes y precisamente cómo se evalúa a los docentes en Argentina para que ingresen y permanezcan en la carrera. Bueno, esto también la evaluación también forma parte del problema, porque lo que regula la evaluación es el estatuto del docente, es un viejo estatuto del año 1958 que considera, que aún no ha sido reformado, que considera el puesto de trabajo docente con mucha rigidez y que no contempla las enormes transformaciones que tuvimos las sociedades en estos últimos 75 años. ¿Cómo se evalúa? Las evaluaciones son a escala, por supuesto, jurisdiccional, porque los niveles educativos de la educación básica dependen de las jurisdicciones, las realizan las juntas de clasificación o de calificación de las jurisdicciones. Estas juntas que existen por nivel y a veces en algunos casos por disciplina en el nivel secundario, tampoco, como son jurisdiccionales, tampoco tienen criterios comunes a nivel nacional, aunque sí algunos acuerdos en torno a que sí es importante la titulación, sí es importante la antigüedad, sí es importante la formación continua.
Sí es importante el desempeño en zonas desfavorables, áreas rurales alejadas, etcétera, pero luego tienen criterios distintos de valoración de los cursos de capacitación, y eso hace a la ausencia de una cuestión, digamos, nacional. Pero para el ingreso hay concursos de antecedentes y de oposición. Las juntas son las encargadas de, además de preservar los antecedentes académicos, de elegir a los jurados y, digamos, de proceder con esta calificación que finalmente produce con los antecedentes del año anterior un orden de mérito con el cual se cubren las vacantes al año siguiente. Con una peculiaridad, que es que aquellos docentes que obtienen el mayor puntaje son a quienes eligen las escuelas destino, con lo cual el mecanismo de evaluación se inscribe de lleno en la producción de desigualdades, en el sentido de que, o sea, eligen, por supuesto, las escuelas en donde los perfiles de los estudiantes son los perfiles más deseados para el desempeño, y entonces aquellos que tienen mejor formación no se sitúan en los circuitos sociotécnicos en donde las dificultades son mayores. Este es un efecto de esa manera de evaluar. Y luego la permanencia en la carrera docente, que además no hay posibilidad de ascenso en este estatuto que regula el puesto de trabajo docente sin dejar el aula, y la única manera de ascender es pasar al equipo directivo. Esto, digamos, dificulta el desempeño en las jurisdicciones con la complejización del trabajo docente. En vez de tener lugares específicos para quienes se ocupan de tecnologías, educación y tecnologías, para quienes se perfeccionan en áreas disciplinares, para quienes acompañan y reciben a los docentes nobles, todo este cambio que existe efectivamente no está reflejado en esos parámetros estatutarios, y por lo tanto la permanencia se rige por un asunto que es el concepto profesional. Ese concepto profesional lo generan las autoridades jerárquicas, o sea, los directores de los establecimientos educativos le ponen una calificación que va entre insuficiente y sobresaliente. Y es una calificación absolutamente burocrática que no se comparte ni siquiera con el docente, y los docentes tampoco, y es radial, o sea, no genera una instancia de trabajo colaborativo entre los docentes en las escuelas, porque a su vez tampoco ellos cuentan con ese espacio reconocido de trabajo colaborativo en las instituciones. Me refiero a las instituciones de educación básica. No ocurre lo mismo en la educación superior, pero en la educación básica esta es la cotidianidad. O sea, los docentes solamente se les reconoce en este sistema, no solo salarialmente, sino también para evaluarlo su desempeño frente a alumnos. Con lo cual esa es un poco el problema de la evaluación, o sea, una evaluación que no genera validaciones nacionales, que reconoce de manera diferente los cursos de capacitación, que se burocratiza con esta idea del concepto profesional y que no tiene ninguna instancia formativa que se acople a esa instancia evaluativa. Lo que sí es peculiar de Argentina es que las evaluaciones de logros de los estudiantes
no se vinculan a las evaluaciones de los docentes. O sea, hay evaluaciones de los estudiantes desde los años 90 y digamos lo novedoso es que hacia el año 2018 esa evaluación se extendió a los estudiantes más avanzados de la formación docente, dando a entrever o dando visibilidad a la idea de que la formación docente inicial sería insuficiente para ingresar a los listados de aspirantes a la carrera docente. O sea, eso quedó como una cuestión, solamente se ejecutó en el 2018 durante la gestión Cambiemos, que le dio mucha importancia a la evaluación. No se aplicó a los estudiantes de la formación docente en las universidades porque la autonomía universitaria se hubiese negado absolutamente a que interfieran en sus mecanismos, en sus propios mecanismos evaluativos. Pero bueno, generó este antecedente de una posible evaluación al finalizar la carrera que estaría, digamos, interviniendo entre la evaluación de la Junta de Calificación de los antecedentes para el ingreso y como una especie de examen de ingreso que no se constituyó como tal, simplemente fue una evaluación de desempeño, de capacidades, de conocimientos. Sí, la constitución del sistema de evaluación y de aseguramiento de calidad ha sido uno de los sellos, ¿no?, de las reformas educativas desde los 90 en América Latina. Ahora me parece muy interesante lo que nos cuentas sobre la forma como la evaluación no solo clasifica a los docentes, sino produce también efectos de segmentación del sistema educativo y a partir de un efecto Mateo, ¿no? O sea, las mejores escuelas son quienes son más valoradas y más financiadas, supongo, ahondando en su diferenciación cualitativamente positiva respecto de las otras instituciones, lo que plantea también un problema porque cómo diversificar sin segmentar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un objeto de reflexión sobre el cual hay mucha tela que cortar y sobre el cual se requeriría trabajar en forma comparativa, de forma más o menos sistemática. Ahora bien, hay toda una serie de cambios que se han producido también en la formación y en la profesión y en el ejercicio docente a raíz de una cosa que nadie de nosotros vio venir, que fue la pandemia de COVID-19 y por ende el confinamiento de la gente, el desarrollo de modalidades de atención a distancia, etc. Entonces, en Argentina, ¿cuáles son los cambios que se produjeron en el ejercicio docente a partir de la COVID-19? Bueno, muchos. Fundamentalmente porque la pandemia hizo y la suspensión de las clases en Argentina duró todo un ciclo lectivo. O sea, hubo todo un año sin clases presenciales y luego el retorno a la presencialidad fue gradual. O sea, que fue muy rotundo. Las desigualdades en cuanto a conectividad, tenencias de dispositivos, familiaridad con el uso de las tecnologías, se acoplaron con las desigualdades sociales de origen y
todos los intentos que se hicieron desde las instancias nacionales para amortiguaron algo. Hubiese sido mucho peor si no hubiese habido estas decisiones, tales como generar una plataforma nacional con recursos educativos, con clases, con clases en TV y radio para zonas sin conectividad, con cuadernillos para áreas rurales impresos, con un trabajo muy fuerte de los supervisores y los directivos para sostener la comunidad académica, la comunidad escuela funcionando. Sin embargo, las desigualdades se dispararon en esos distintos circuitos sociotécnicos en los cuales las escuelas fundamentalmente privadas de los sectores más privilegiados de las áreas metropolitanas grandes ya tenían una familiaridad con las tecnologías, ya usaban plataformas educativas, ya tenían registros digitales de sus estudiantes, maneras de conectarse con las familias que otras escuelas de sectores populares y mucho menos de áreas rurales no tenían así establecidas, pero las que tuvieron más dificultades fueron las urbanas de áreas vulnerables, ¿no? Esto generó medidas respecto de la evaluación, de cómo íbamos a considerar las unidades pedagógicas, etcétera, transformaciones enormes durante la pandemia del trabajo docente, esfuerzos muy considerables del colectivo de trabajo por sostener la continuidad pedagógica y una vuelta a la escena escolar con la presencialidad plena, en la cual las tecnologías quedaron incorporadas en algunos asuntos que son bastante relevantes. Por ejemplo, la comunicación con las familias, el uso de las redes sociales para comunicarse con las familias entre los docentes también. Algunas que ocasionan muchos problemas, muchos dilemas, como la injerencia plena de las plataformas empresariales en la escolaridad, con la consiguiente control de datos, con la datificación por un sistema empresarial lejos de una plataforma propia del sistema educativo, los condicionantes que esas plataformas generan en términos curriculares, en términos de qué se aprende y qué no, mediante esas plataformas, lo cual está desafiando al trabajo docente. De manera que hay algunas cuestiones que quedaron, que fueron, digamos, provechosas en el sentido de una comunicación más fluida, escuela, familias, un uso, pero también desafiantes para el trabajo docente. Todo esto no está regulado tampoco el uso del celular en la escuela. Entonces hay escuelas que van claramente por el no, y otras escuelas en las cuales recurrir a los celulares de los que disponen los estudiantes es la manera de tener acceso a un texto escrito. Entonces se requieren, con un fin pedagógico, el uso de un soporte digital de los textos. Todo esto está en proceso de discusión en el colectivo de trabajo, pero me parece que hay cosas muy importantes a señalar en torno a la pregunta de los cambios. Una de ellas es la necesaria inversión educativa en la conectividad y las tecnologías en las escuelas, porque si no dependen de
lo que los profesores tienen y por supuesto de plataformas nacionales, porque sí, o jurisdiccionales, pero estatales, porque si no dependemos de las plataformas empresariales que penetran el campo educativo. Y por supuesto un problema muy grave de la Argentina, que no crece hace bastantes años, es que los salarios docentes a su vez se vieron estancados. Entonces hay que invertir en esta cuestión de las tecnologías educativas para insertarlas apropiadamente en la educación, regularlas, invertir y mejorar los salarios docentes porque están muy atrasados respecto de otros profesionales con igual formación. Y por último, generar instancias de trabajo colaborativo entre los docentes para tomar decisiones acerca de cómo incorporar las tecnologías y cómo avanzar en los procesos formativos y en el mejoramiento de las trayectorias de los estudiantes. Sí, yo creo que en nuestros dos países hubo una temporalidad de la forma como uno consideraba las tecnologías y su incorporación a los procesos educativos, que fue muy interesante porque en un principio yo me acuerdo haber leído de varias colegas unos artículos muy positivos sobre los TICs. Y cuando terminó la pandemia, que estuvimos viendo qué es lo que habían aprendido realmente los estudiantes, esta visión altamente positiva se fracturó. Y uno dijo, bueno, los aprendizajes fueron menores y fueron muy distintos según el tipo de alumnos, de condiciones de los hogares para tener acceso a ese tipo de conocimientos y en función también de los servicios que directamente daban o no daban las escuelas, sean públicas o sean privadas, porque sí tenemos escuelas privadas bastante importantes aún en primaria y secundaria en México. Entonces, la cuestión de los cambios en los ejercicios docentes es una cuestión muy amplia que abarca desde las competencias de los propios profesores hasta los aprendizajes de quienes los reciben, que son los alumnos, ¿no? Y apenas nos estamos dando cuenta de lo complejo que es y vamos a tener que seguir trabajándolo en una forma ahora sí más distanciada. Entonces, esto me lleva a una última pregunta, Ana, sobre la cual ya adelantaste muchos elementos, pero que de todas maneras puede ser un buen cierre para esa entrevista, que es cuáles son los principales desafíos que enfrenta la formación de docentes hoy día en Argentina. Bueno, sí, creo que dije algunas cuestiones. Si me dijeran lo más importante es que en la escuela construimos la sociabilidad, construimos lo común, y con este nivel de fragmentación, ese común y esa sociabilidad, esa idea de que pertenecemos. Una de las consecuencias de la pandemia, como recién decíamos, es que mientras algunos de quienes más estudian las tecnologías en educación vieron con mucha claridad que la transmisión intergeneracional requiere de la presencialidad, requiere de la sociabilidad, requiere de el aprendizaje con otros que son diversos, que son distintos, y que esa mezcla potencia los aprendizajes en lugar de reducirlos.
Otros insistieron con el optimismo tecnológico y van por el camino del homeschooling y de la desescolarización y de la individualización de la personalización de la escolaridad. Entonces, principal desafío para mí, construir un común. Ese es un desafío, ese desafío siempre estuvo en ese común, es un común que tiene que ver con el trabajo del conocimiento en la escuela y con la transmisión de la cultura escrita. Una cosa que fue básica de la escolaridad en la modernidad es transformar la relación con el mundo a través de el pasaje de culturas orales a culturas escritas a partir de la alfabetización, a partir del trabajo con los conocimientos. Pero redes sociales y desescolarización parecen conspirar contra este desafío. Por otra parte, tenemos esa construcción de un común es cada vez más difícil por este problema de la fragmentación, de la falta de referencias comunes, la segmentación escolar que hace que distintos estudiantes parecieran vivir en mundos diferentes, o sea, unos viven en el siglo XXIII y otros trabajan con cuestiones muy elementales y no parecen esos mundos tener conexión. Me parece que tener una regulación sobre las tecnologías educativas en la educación, posicionarnos como sector educativo frente a el sector tecnológico empresarial y su injerencia en el mundo educativo, planteándoles cuáles cosas sí, cuáles cosas conspiran contra esta construcción, me parece que es uno de los desafíos de la formación más importantes y como sabemos, la formación en competencias requieren del análisis de las prácticas, de manera que el otro desafío que para mí es fundamental es lograr estabilizar un modelo formativo de carácter más reflexivo que retorne a la actividad y a su análisis, que proponga la reflexividad sobre esas prácticas áulicas con un sentido formativo. O sea que creo que conformar un mundo común a través de la educación y del trabajo con los conocimientos y promover un modelo formativo reflexivo, hermenéutico, basado en el análisis de la actividad, tratando de formar a los futuros docentes también en el análisis de la actividad y no en la medición de resultados, sino en cómo logramos que muchos estudiantes que convergen en ese aula aprendan todos, aunque no sea lo mismo, pero que todos aprendan, construir situaciones de enseñanza fecundas. Me parece que son los dos grandes asuntos de la formación docente hoy. Muchas gracias, Ana. Creo que efectivamente lograr tener un zócalo común de representaciones, de objetivos, es un tema fundamental para muchas de las sociedades, porque hay una preconización de que tenemos que vivir juntos, pero la pregunta es cómo lo hacemos, y en ese cómo lo hacemos tenemos un montón de interrogantes que se suscitan, y la otra, que es una cuestión mucho más
profesional, pero no por eso menos compleja. Es cómo producir situaciones de aprendizajes en momentos en los cuales tanto los soportes como los contenidos están numerosos y a veces también su papel sigue siendo muy indefinido. No sé si quieras terminar esa entrevista con alguna otra reflexión o si consideras que hemos hecho una primera exploración suficiente del caso de la profesión docente en Argentina. Yo solamente agregar que me parece que la educación comparada, que la comparación entre lo que va ocurriendo en distintos países nos puede ayudar mucho a reinterpretar, ver desde otro lugar lo que ocurre en cada espacio nacional. Y que bueno, eso es un trabajo que es a largo plazo, es fecundo, pero que hay mucho para aprender de la comparación entre las situaciones nacionales, ¿no? Sí, yo creo que la comparación hoy ha dejado de ser un ejercicio meramente intelectual para volverse un insumo político importante. Pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo y la entrevista y nos despedimos con eso. Gracias, Ana. Gracias, Silvi, gracias.